Hola, ¿cómo les va? Seguimos con las historias de nuestro pueblo. Estamos con Cristian, que bueno, andamos para todos lados recopilando y dejando un poco para el archivo de nuestro pueblo para el día de mañana. Hoy con un icono del pueblo, el Cine Mercurio. Nos vamos a emocionar, nos va a traer mucha nostalgia. Carmencita nos va a contar todo un poco los comienzos, el final, las películas. Y bueno, Cristian tiene todo organizado con los afiches, así que va a ser una historia muy linda. También nos van a acompañar al finalizar la nota palabras muy lindas de nuestro querido amigo Daniel Rabadá, que escribió algo muy lindo para el Cine Mercurio y también Cristian lo ha compaginado muy, pero muy lindo. Carmencita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silvia, encantada de recibirte. Bueno, muchas gracias. Andamos las andadas otra vez con Bueno, Cristian. motivo para alegrarse, Sí, totalmente. hacemos un poco de historia, historias de vida, y esta vez la historia del Cine Mercurio, que todo el pueblo iba al cine, grandes, chicos. Antes iba la gente mayor mucho, ¿no? Iba toda la gente, la familia. La familia. La familia, sí, porque la parte de adelante del cine, o sea, iba la familia, pero delante se sentaban los niños. Y de más o menos 10 filas para atrás estaban los varones, los novios, las parejas, los que se hacían ojitos. Los que se hacían ojitos, decían, vamos al cine, allá nos vemos. Claro. Sí, Carmen, y contanos un poco los comienzos del Cine Mercurio, porque antes hubo otros cines, ¿no? Sí, sí, sí. La máquina que está en el museo llegó a Maciá en el año 1927. Y sabemos después porque escribimos al Museo del Cine a España, a Alicante, que la máquina fue creada en el año 1919. Bueno, o sea que era una novedad inmensa que en este pueblito tan chiquito llegara una máquina de cine. Y tuvo distintos dueños el cine. Hasta que en el año 1943 mi papá y un amigo de él decidieron juntos poner como en una firma, como una sociedad, Barros era el apellido de él, poner el cine que se llamó, que él le puso Mercurio, porque antes no se había llamado Mercurio. Y a raíz de que vos me anunciaste tu visita, yo le pregunté a Juanita por teléfono si ella sabía por qué le pusieron Mercurio. Sí. Y me dijo que ella le había hecho la misma pregunta a papá y que papá le había dicho que, bueno, en el momento que el cine se creó, estaba en el cielo muy visible el planeta Mercurio. Y bueno, eso era toda una novedad. Y entonces le pareció que el mejor nombre para ponerle al cine era Mercurio. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Sí. Ni nos imaginábamos, porque siempre, bueno, fue el Cine Mercurio. Sí. Los comienzos en el 43. En el 43 y estrenaron con la primera película que se llamó Caravana de Audaces, de la que no te puedo contar mucho porque yo todavía no había nacido. Sí. Así que... Sí. Bueno, y esa sociedad duró poco tiempo y en abril del 44 mi papá en el copiador de notas está escribiendo a las casas que vendían las películas, sí, diciendo que por un tiempo suspendía la actividad por un mes más o menos y para reacomodar todo porque tenía que comprar un equipo de sonido porque en la separación alguien se tenía que quedar con el sonido, entonces él tenía que comprar claro, un equipo de sonido nuevo y bueno, empezó a funcionar a nombre de Juan María Giglione. Y así funcionó hasta que mi papá se enfermó en el año 55, él era intendente, había sido electo por segunda vez, pero una elección que no pudo continuar porque... Por salud, porque él en febrero tuvo que ir a internarse a Buenos Aires. Y fallece en julio del 55. Para la familia un drama no solamente por la pérdida y por su ausencia, sino que era la otra entrada de la casa. Sí, claro. El sueldo de mi mamá, que era maestra, y el ingreso que el cine producía, sí,
todos los fines de semana. Y bueno, y que no había no había personal para atender la parte más importante, que es la de manejar la máquina. Claro. Bueno, y entonces a papá siempre arriba en la casilla lo acompañaba Poroto Leiva. Y Ricardo Giglioni, que era muy joven, su hermano menor, y como que era requete técnico, siempre le gustaban todas esas cosas, las primeras veces para ayudar a la mamá empezó a pasar las películas con Poroto. Y un día Juanita le dijo a mamá, yo sé pasar las películas. Y mamá se quería morir porque Juanita no tenía 15 años. Yo sé pasar las películas porque ella le gustaba subir a la casilla y estar al lado de papá observándolo. Sí. Y entonces así fue que, bueno, cuando Juanita pasó la primera vez la película, Ricardo al lado, por supuesto, porque estaban, viste, las lámparas, los carbones, todo era peligroso y ella era... Pero qué audaz, con 15 años. Absolutamente era una niña. Sí. Y entonces, bueno, pasó las películas, ya le había dicho a mamá que ella tenía vocación religiosa, pero que, bueno, que no se iba a ir mientras yo no aprendiera. Tenía que aprender vos también. Y yo tenía que aprender a pasar las películas. Yo tenía 5 años de diferencia con Juanita, así que pasó un tiempo. También hasta que yo me recibiera, fuera Juanita ya era maestra y yo tenía que cursar hasta 5º año en Rosario Tala. Y bueno, primero el aprendizaje mío fue pasando las películas con ella. Y además a la tarde teníamos que dar vuelta a las películas para volverlas a poner en el lugar de inicio. Y por supuesto que había que poner mucho cuidado en el arreglo de la película, porque si no después la película se cortaba. Y yo me acuerdo de una vez que la película se le cortó 10 veces y yo no quise volver a casa a dormir esa noche. 10 veces me fui, y claro, porque la culpa iba a ser mía. Me fui a dormir a la casa de mi abuela para que me defendieran de la Juanita, ¿viste? Brava la Juana. Sí. No, aparte que ella siempre fue, yo también ponía lo mejor de mí, pero era más inexperta. Siempre muy cuidadosa de todo. Pero se ve que a ella le gustaba, le apasionaba también. Sí, le apasionaba, le apasiona todavía. ¿Y en esos 10, un poquito más de 10 años que estuvo tu papá, tu mamá lo ayudaba? Sí, mi papá pasaba... la boletería mi papá pasaba las películas y mi mamá atendía la boletería. Y en la puerta estaba Cacho Estebañer, que ya no está tampoco entre nosotros ya. El Oscar Estebañer estuvo... ¿cómo era? El Oscar de Poroto. Claro, y él, bueno, él atendía la puerta. Cuando yo ya más o menos tuve como, no sé, 12, 13 años, me permitieron atender la puerta. Primero era acomodar nomás, cuando entraba una persona, llevarla hasta el lugar donde se iba a sentar. Y bueno, después me dieron permiso para atender la puerta. Y lo que mamá no largaba era la boletería, por ninguna razón. No nos tenía confianza de que íbamos a saber dar los vueltos y todo eso. Y además en la casilla que ella atendía la boletería, había otra ventanita donde ponía la caramelera. La caramelera era como una caja de madera, no muy alta, donde todas las golosinas estaban arregladas y en el intervalo los chicos y los grandes compraban golosinas. Había una clienta del cine que le gustaba mucho el chocolate, me acuerdo de esa clienta del cine. Se llamaba Silvia. ¿Quién será? Derecho a los chocolates. Yo los recuerdos que tengo que mi papá y mamá siempre iban. Sí. Y yo venía caminando al cine y de la vuelta me llevaba UPA, mira, si era chica, mi hermana no era nacida. Y una vez vos encontraste mi zapatito que lo había perdido ahí en el cine, o sea que siempre nos gustó, ya viene de familia. Y la caramelera también tuvo un tiempo que era como los cines grandes,
el caramelero pasaba con la cajita de las golosinas por entre la silla y salía a vender las golosinas. Iba ofreciendo. ¿Y esa quién atendía eso, la caramelera? Mira, yo del único que me acuerdo es de Cacho Estebañer, pero debe haber habido a lo mejor otro, que yo no me acuerdo. Sí. Y bueno, después estaba todo el operativo de que la película llegaba en el tren, había tren, claro. y había que ir a buscar las películas, no nosotros, pero iba a retirar las películas de la estación, traerlas, y el lunes, a la mañana temprano, había que despacharlas antes de la hora del diésel, porque salían en el diésel de vuelta para Santa Fe. Bueno, eran unos cuantos rollos, ¿no? Y sí, las películas tenían entre 9 y 12 rollos. 9 era una película de aproximadamente 60 minutos y de 12 era una película bastante larga, ¿no? Sí, y bueno, el Cine Mercurio conoció los dos periodos que tuvo la cinta que lleva la imagen, ¿no? Ajá. Las primeras cintas que se hacían eran de un material que se llamaba nitrate, y era muy peligroso porque si la película se cortaba y los carbones que hacían el arco voltaico iluminaban en el agujerito donde iba la película, podía ser que el nitrate ardía fuego enseguida. Entonces, claro, mamá tenía todos esos miedos cuando nosotras empezamos a ser de operadoras de cine. Y después salieron las películas de celuloide que no tenían ese problema. O sea que el Cine Mercurio pasó por las películas mudas, por las películas de nitrate y por las películas de celuloide. ¿Eso del celuloide después de los 60? ¿Como los 60? No, a mí me parece que antes del celuloide, antes. ¿Cuánto tiempo estuvo la Juanita? Juanita estuvo pasando ella. Y estuvo debe haber estado Juanita como 10 años, ¿eh? Hasta que yo me recibí hasta el 61. Hasta el 61. Porque yo me recibí en el 61 y ya después de eso se fue. Y en la época de tu papá, que estábamos hablando el otro día, me llamó la atención el nombre de la película, que fue más vista, que yo no puedo creer que se sentaban afuera. Sí, el cine en ese tiempo venía mucha gente al cine. Y según el interés que la película producía, podían tener, por ejemplo, cuando la película era muy famosa era sabido que iba a venir mucha gente, entonces se proponía para darla 3 noches, el viernes, sábado y domingo. Y bueno, corrían así los comentarios de una película gauchesca que se había filmado en esa época, que era lo que se llamaba Lo que le pasó a Reynoso. También en ese tiempo venía al cine mucha gente de campo, no en auto, venían a caballo o en sulky. Y los caballos, lo más cómodo para la gente que traía su caballo era atarlo en el alambrado de la estación, que ahora es muro, no es más. Ajá. Ahí ataban, sí, yo me acuerdo. Ahí ataban sus caballos, sí. Y venía mucho la gente del campo. Hay una anécdota que cuando se estaba pasando una película donde llovía y había tormenta, que un señor del público y le pidió permiso al portero y le dice, por favor déjeme salir que tengo que ir a dar la vuelta al recado para que no se le mojaran los cueros. Bueno, ese cuento. Y cuando lo que le pasó a Reynoso se proyectó, bueno, fue una cantidad de gente tremenda, nunca visto, ni volvió a ser así, nunca más. El cine tenía 170 localidades y ese día, como era, sería el último día y ya no le iban a poder verla más, no, se llenó, además de haberse llenado el viernes, haberse llenado el sábado, haberse llenado el domingo, que la gente la quería ver igual a la película. Entonces mi papá abrió las puertas, que eran de 4 hojas del cine, y pusieron sillas en la vereda y en la calle. Yo no sé qué verían los que estaban en la calle, pero se quisieron
desbordante, Pero porque ya era una película afuera. gauchesca, por supuesto. Una película gauchesca de mucho nombre. No vi la historia, pero estuve googleando, como me dijiste vos, del año 37 esta película, Sí, con Luis Dávila, Eglemarte, Paul sí, Alonso. Y después en el 55 sí, se hizo una reproducción de una esa película con reproducción. otros actores. Sí, 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 sí. y me parece que también la otra ventaja que tenía era que era en color. O sea, Ah, era un atractivo ver una película en claro, ¿qué color te en ese parece? tiempo. Como el Cinemascope acá cuando Y apareció. después vino el Cinemascope también, ¿En qué año ¿viste? fue eso más o menos, no sabés? No, del Cinemascope no me acuerdo, pero estaba Juanita todavía, ¿eh? Porque ella, el objetivo, porque hay que comprar un objetivo nuevo, Ajá. con Ricardo hicieron la modificación de la máquina para que se Ajá. pudiera pasar Cinemascope, y también hubo que comprar una pantalla, porque la pantalla era cuadrada, Sí, sí. y el Cinemascope necesitaba una pantalla rectangular y perforada para el sonido, Sí. que está todavía en el cine esa Ay, pantalla. qué bárbaro. Y entonces, bueno, se empezaron a proyectar las películas en Cinemascope, y hoy me quería acordar a ver cuál era la primera que fue en Cinemascope, pero no me acuerdo ¿No te el nombre. acordás? No me acuerdo. ¿Y en color cuándo fue? Y el Technicolor empezó, me parece que de lo que yo me acuerdo, ya era en Technicolor. Ah, qué novedad era eso. Sí, y también que yo no lo vi, porque era muy chiquita y no me acuerdo, mi tía Titi era pianista, y Sí. entonces las películas mudas las acompañaba tocando el piano. Ay, qué bárbaro. Mucho de Chaplin. Sí, Todo eso. mucho de todo Sí, eso, qué sí, sí, lindo. sí. ¿Y te acordás de algún asiduo visitante del cine, por ejemplo, que tenía la costumbre de ir los domingos? Don Santa Cruz. Don Santa Cruz, y tenía una silla que estaba recostada así a la casilla, no donde estaban las otras sillas. O sea que esa era la silla de Santa Cruz. No Era me el lugar digas. que a él le gustaba sentarse, que vivía ahí donde había del galpón, que yo le digo del Oibre, pero es de la municipalidad, Sí. en esa entrada que hay ahí, bueno, allá atrás estaba la casa de Santa Cruz, Sí, me acuerdo de sí, eso. sí. Sí, no, él no faltaba nunca. ¿Y cuándo se impone la sirena del cine? Que llamaba 3 veces. Y la sirena, yo lo conocí al cine con sirena. Ah, mira, no sabía Lo eso. conocí Ya al cine estaba. con sirena, sí, y la sirena de la que ya iba a empezar era más cortita que la primera. O sea, la primera era más larga y la segunda más cortita, o sea que... Empezaba a las 8, después 8:30. La, Por ejemplo, el, si el cine empezaba a las 21 horas, claro, 8:30, la primera. a 8:30 la 8:30 la primera, y ya la otra era cerquita de la a hora. cruzar los molinetes a todo trapo, porque veníamos Sí, también en la oscuridad, la gente, no había la iluminación que había en las calles, la gente venía con linternas, Sí. cruzando lo que yo llamo el campito de la estación, Sí. y cruzar los molinetes, y bueno, cuando había barro, imagínate, no era fácil volver cuando había barro, así que, y también, qué sé yo, el cine, la luz de Don Ibarra se cortaba a las 12 de la noche. Entonces a veces la película, como te digo, tenía más rollos Sí. que otras veces. Entonces mi papá ya veía que la luz a las 12 se quedaba Se sin cortaba, cine. sí. Entonces allá en Don Vesque era el hombre que Sí, manejaba las sí, máquinas sí. de la Sí. luz. La propiedad era de Don Ibarra, pero Ujú. el obrero, el que hacía eso, era Don Vesque. Don Vesque. Entonces el papá le mandaba una botella de caña y para que le dieran 10 minutos más de luz o 15 minutos más. No, por Claro. favor, qué época. Qué época, Sí, ¿no? Bueno, pero realmente, porque después el que conoció la luz todo el día ni se imagina que eso pasaba, lo que ¿no? eso pasaba, pero qué bárbaro, Sí. qué historia. Y otra película que te acordás que haya superado las expectativas en aquel entonces o más acá, que siempre se daban 3 Norteamericana, días. El puente sobre el río Kwai. Ah, qué hermoso. Sí, los puentes sobre el río Kwai, Sí, que era de guerra. sí. Esa era famosa y fue Y muchísima los cañones de gente. Navarone también fue famosa. Y los cañones de Navarone, y hay otro cuento de que
La mano que aprieta, se llamaba la película, el cine tenía una ventana que daba a la casa de Emma Perlo de Reba, la casa del Polo. El Polo. Bueno, entonces cuando hacía calor, esa ventana se dejaba abierta de noche. Entonces no faltó alguien que quiso hacerle una broma a uno que estaba viendo la película. Y cuando venía la parte más terrible y horrorífica de la película, lo agarró de acá. Claro, otro tema en las películas de terror. Claro. Un silencio. Un silencio. Pero a veces, ya hablando más adelante, sobresalía un personaje que hablaba, que era la China, que era una asidua concurrente. Sí, no, la y China... siempre hacía un gesto, un ruido cuando veía alguna película de terror o de comedia. O no, o alguna escena demasiado escabrosa de amor, tampoco. Ah, no, pero ella se sentaba con los chicos allá adelante, como siempre, porque ella era como una niña grande. Sí. Y siempre había disturbios allá adelante con la China. ¿Y siempre con la linterna? Ella la linterna en realidad no la precisaba porque vivía acá, pero ¿para qué llevaba linterna? No sé, pero la llevaba. Seguramente por la oscuridad del salón. No, y también para entrar a su casa de noche, que ya la abuela estaría durmiendo, llegar hasta ese lugar. Sí. La linterna, y era un objeto también para mantener quietos a los otros. Le daba un linternazo, sí, callate. Sí. Callate. Al Rubén, ¿por qué te reís así? Le decía. Que claro. el Rubén tenía una risa contagiosa. Sí. Iba con la linterna y dice, ¿por qué te reís así? No le gustaba que se ría así. Sí. ¿Y en qué año termina el cine? En 1986. En el 86. Sí, lo tenía Luis. Después el cine tuvo la firma María Bernede Guilioni e hijos por un tiempo. Sí. Y la verdad no me acuerdo cuando lo tomó Luis, porque cuando yo ya lo esperaba Daniel, dejé de proyectar las películas. Y Hugo también aprendió a proyectar películas también. Así que en la foto ahí falta un operador. Y después los más chicos, porque mis hermanos más chicos tenían muchas diferencias con nosotros. Entonces, pero después aprendieron el Beto y el Luis que quedó, y su hijo, que ahora en Gualeguay está en el cine. Sigue la historia, ¿viste? De amar o no amar el cine. El nieto de Luisa también le gusta el cine porque lo acompaña mucho al papá. Sí, después, por ejemplo, la fila de atrás era la fila de los enamorados. Ah, sí, la última fila. Claro, la última fila era la fila de los enamorados, sí. Pero yo lo que me acuerdo cuando daban Drácula, que era tan, eran tan reales, tan, asustaba tanto que realmente era una conmoción del salón, todo un silencio. Y también estábamos menos fogoneados por todo lo que vemos ahora, claro, o sea, ver eso en el cine en ese momento era todo, ¿viste? Sí. Así que... Es verdad. Y después más acá, otra película de los 60 que tuvo mucho... Tengo otro recuerdo. A ver. Los mellizos Bugliati iban siempre al cine. Y bueno, cada uno tenía una novia diferente. Y el problema era cuando la novia se equivocaba, cuando entraba el que entraba no era el que No te puedo creer. Sí. Y claro, todo oscuro ya. Claro, y le hacía con la cabeza así que viniera y el otro no se movía, ¿viste? No era. Y bueno, el recuerdo lindo de Doña Maruca, bueno, en la boletería, a veces estaba en la entrada, y no me quiero olvidar quién más adelante, el Lito Leiva también estuvo, que recibía los boletos, ¿no? El Lito también, sí, el Lito también fue portero. Sí, mientras estaba estudiando. Mientras estaba estudiando, sí, tenés razón, el Lito, sí. ¿Tu mamá le daba esa changuita? Sí, así que fue Cacho y el Lito. Sí, y... Hablando, bueno, termina en el año 86, esta historia tan linda, que no quiero dejar pasar de Doña Maruca, la amorosa profesora de matemática, vicedirectora de la escuela. ¿Cómo aparece Doña Maruca en Maciá? Y mamá estudió el profesorado de matemática en Paraná. Ellos, los abuelos, cuando vinieron de España, primero estuvieron en Córdoba, después estuvieron en Buenos Aires y eligieron para vivir Paraná. Y vivían en calle Corrientes de Paraná. Y entonces mamá, cuando se recibió de profesora, cuando recién no tenía trabajo,
y preparaba alumnos particulares. Entonces, entre los alumnos particulares que le cayeron llegó el hijo del gobernador, que parece que era muy díscolo porque se escapaba, se hacía la rabona, no estudiaba, un montón de cosas, y la abuela fue a hablar con mamá si ella no lo podía preparar en matemática. Y mamá, bueno, aceptó, y se portaba tan bien que la abuela un día vino a preguntar: dígame, señorita, ¿es verdad que se porta bien? ¿Es verdad que hace todo lo que tiene? Sí, no me ha dado ningún problema. Y la señora, que era la mamá del gobernador, le dice, le ofrece a mamá un cargo por política, que mamá no aceptó. Le dijo: no, yo, si me nombran, quiero ir como corresponde, a algún lugar. Sí, sí. Bueno, y al poco tiempo va una comisión acá en Maciá había muchas familias judías, y Maciá no tenía el ciclo completo de la escuela primaria. Tenía hasta lo que sería tercer grado. Y el ciclo superior, hasta sexto, no había maestra para eso. Y las familias decidieron, las familias judías, unirse y ir a buscar un maestro o una maestra para nada, porque tampoco había maestras cerca. Muy poquitas maestras había en ese tiempo. Entonces fueron a la gobernación a ver si había algún listado de maestras. Y la señora se acordó de mamá. Y fue la señora y le dijo a mamá: no es un cargo político, son un grupo de padres que buscan una maestra. Usted querría ir, María, a ese lugar. Es un pueblito chiquito, muy chiquito, dice, pero no sé, yo como es una oportunidad para usted, y bueno, mi mamá dijo que sí. ¿Y pagaban ellos, los padres? Los padres, religiosamente, sí, religiosamente le pagaban el sueldo a fin de mes, y mamá dice que era un buen sueldo, porque ella con ese dinero se compró el juego comedor y el juego dormitorio de aquella época. Pero mirá vos, sí, ganaba bien. Ganaba bien, le pagaban muy bien. Y bueno, eso no duró siempre. Después el Estado reconoció, ¿no es cierto?, ese ciclo, sí, pero después como de 2 años o 3 años. Y hay uno en la foto que no es judío, que era el gordo Quitapase, que también la familia Quitapase quiso sumar, sí. Así que Dorita Toborowski, que cuando el centenario vino, se acordaba también de ella. Sí. Qué bárbaro. Sí. Tu mamá muy jovencita. Mamá vino a los 25, en el 37, a ver cuántos años tenía, sí, 25 años tenía. ¿Y para una pensión? Sí, en la pensión de Charrieri, que era el foguista del tren. Mira, todo tiene que ver con el tren. Yo no lo conocía, Charrieri. Sí, sí, y entonces a mi papá le dio por ir a jugar al tutti, a los Charrieri, todas las noches, ¿viste? Esas cosas. Claro. Y las hermanas le decían: pero Maxi María te va a llevar el apunte a vos, porque parece que era muy de buscar amores por todo el lugar, muy picaflor. Y entonces, ya van a ver, dice que les dijo él. Y mamá iba al cine, por supuesto, tenía sus amigas, iba al cine. Y bueno, y era por carta la cosa, la pretensión era por carta. Entonces, le preguntó, le pidió el sí, mi papá. Y entonces ella le dijo que iba a ir con una flor puesta acá, sobre el pecho. Sí, era con la flor, sí, si la flor iba para arriba, era porque le decía que sí, si iba para abajo era porque le decía que no. Y entró al cine con la flor para arriba. Y acá estoy yo contándote la historia. Comenzó el romance, pero qué historia. Qué historia, una historia hermosa, sí, realmente. La verdad que hermosa. Realmente. Bueno, hermosa la charla. Y hemos hecho 2 historias en una, porque el cine está tan lindo y ¿quién no ha ido al cine? Sí, sí, sí. Y lo perdimos, ¿no? Qué hermoso sería que algún día volviera a aparecer el cine Mercurio. Viste que ahora podés ver todo en YouTube. Yo vuelvo al cine. Claro. Porque es hermoso. Sí. ¿De verdad el noticioso cómo apareció eso? Y bueno, el noticioso, no había televisión. Entonces
el cine era un medio de difusión de las noticias, que llegaban un poco atrasadas, porque entonces junto con las películas venía un rollo que se llamaba Noticioso Argentino. Ajá. Y entonces todo lo que se contaba en el noticioso vendría a ser como un noticiero, de la televisión ahora. Ahí en esos noticiosos vimos, por ejemplo, la conocimos a Evita, lo conocimos a Perón, también los grupos de fútbol, los resultados de los grupos de fútbol famosos de ese tiempo. Sí. Todo lo que era noticia en ese tiempo salía en el noticioso argentino. Sí, eso era cuando terminaba la primera película, ¿no? En el entremés. Después de la primera película venía el noticioso argentino y después la película de base. Y sí, íbamos a los Raticelli a comprar sándwich de pan sí. casero con matambre que hacía Doña María. Ajá. Después abrieron ustedes el kiosco con el Hugo. Y yo digo que a lo mejor nosotros hacíamos pizza. Ajá. Y pizza. Pero ya en el 60 y pico. Después del 65. Ah, después del 65. Después del 65. Antes se iba a los Raticelli. Y no sé si los Raticelli existían. Sí, sí. O después de los otros. Sí, los cuentos es que se comía muy rico sándwich de matambre. Sí. Con pan casero que hacía Doña María. Y, sí. Y seguramente se compraba alguna cruz de esa época. Sí. O algo, ¿viste? Pero era así. Sí. Sí, bueno. Y bueno, las golosinas dejaron de estar adentro del cine para estar en el bar del cine. En el bar del cine. Sí. Qué lindo, bueno, linda historia. Gracias por recibirnos, por esperarnos en este día de 33 grados. Muy linda historia. Así que y 33 grados, pero ni nos dimos cuenta, no, Silvia. ni nos dimos cuenta. Recordando, se te pasa el calor. Linda charla. Gracias, sí. Carmencita. No, muchas gracias por haber venido. El cine Mercurio. Era el cine de mi pueblo, cine como los de antes, sin títulos rimbombantes ni gigantes marquesinas. No llegaban limusinas con los actores famosos, pero, sin ser ostentoso, tenía una cualidad noble, que tanto ricos y pobres se mezclaban en su sala y hacían notable gala de sencilla convivencia cuando en ruidosa estridencia reían de buena gana, festejando una jarana o alguna que otra ocurrencia. Era Maruca Guilioni la dueña y la boletera. Paciente, callada y buena, yo nunca la vi enojada. En mi memoria grabada tengo su imagen señera, de canosa cabellera, con ese trato agradable, sus modales siempre amables, llevando una vida austera. Kiko, uno de sus hijos, y yo creo el Benjamín, era el que pasaba el film manejando el proyector. También era el editor porque las cintas falladas, con mucho afán empalmaba para no tener problemas, como cuando a sala plena alguna se le quemaba y la gente le chiflaba, pues era justo la acción de la máxima emoción, cuando el villano moría o en la que se desvestía aquella actriz sin decoro que no quedaba ni el loro sin gritarle porquerías. El Mercurio se llamaba, así era su nombre tal, como el líquido metal y aquel planeta lejano y como aquel dios pagano de la mitología. El por qué no lo sabía y nunca lo pregunté. Me gustaba la matiné para ver las de romanos o western norteamericanos de indios y de vaqueros, donde el galán justiciero siempre ganaba a los malos y después de darles palo se quedaba con la chica. Y ya al fin de las trompadas, del polvo y del entrevero, sacudía su sombrero contra su bota gastada. Aquí no ha pasado nada, decía con su sonrisa, y caminando sin prisa hacia el salón se alejaba. Recuerdo las de Tarzán, por la jungla, entre las lianas, con su bella amada Juana y la mona que tenía. 1000 peripecias yo hacía tratando de remedarlo, pero al revés de lograrlo, de tanto intentar macanas, no me quedaba ni sana el alma por los raspones, y caídas a montones sufría por trepar ramas. Estaban las de Cantinflas y en el cine nacional
Luis Sandrini y la Marjal, por nombrarles lo mejor, los 5 del buen humor, y en comedia musical las de Palito y Leodán que nos hacían cantar, Sandro, la nota sensual, y la genial Isabel que al desprender un bretel ya te hacía suspirar. De propaganda en la puerta había 2 cartelones, indicaban las funciones y a qué hora comenzaban. No había hall de recepción donde pedían la entrada, y como no había numeradas, la silla y la ubicación de elegirla era cuestión cuando a la sala pasabas. Era la boletería, recortada sobre el muro entre sombrío y oscuro, un pequeño ojo de buey. Como marcaba la ley, el ticket estaba sellado, con los impuestos grabados por orden del municipio. Si ingresabas al principio, la luz estaba encendida, mas se apagaba enseguida si el film había comenzado. Si llegabas retrasado, la puerta estaba cerrada. Cuando golpeando pasabas entre chifles y abucheos, entre sombras y al tanteo, solo la silla encontrabas, y así, con luz apagada, si en algún pie atravesado sin querer te tropezabas, terminabas abrazado entre resuellos y quejas al cuello de alguna vieja y con un ojo morado. El piso no era inclinado y un rectángulo el salón. Debías prestar atención de no tener adelante la cabeza de un gigante que te obstruya la visión. No había refrigeración y, aliviando los calores, algunos ventiladores en las paredes estaban que famélicos giraban y, al revés de lo deseado, con aquel aire viciado más y más te calentaban. No quieras ni imaginar la sala de proyección, que antes de dar la función se parecía a un hornillo y ya en plena filmación, Kiko estaba en calzoncillos. El lugar para sentarse eran sillas de madera que formaban una hilera unidas por el respaldo, por medio de un tablón largo que las hacía inamovibles. Las butacas rebatibles eran solo algunas pocas, y al que le toca, esa era la premisa. Tenías que pasar deprisa y medio te zambullías, porque aquel que atrás venía te la podía ganar. Estaban bien acolchadas, de apoyabrazos mulidos, y, como estaba sabido, porque eran las mejores, para personas mayores se solían reservar. Siempre para el intervalo con los minutos contados, salíamos apurados a buscarnos qué comer. Nada había que temer, aunque luz no había ninguna, solo el brillo de la luna y algún titilar de estrellas. Debíamos seguir las huellas de las ruedas de algún carro, tratar de evitar el barro, cosa de no resbalar, y con algún hueso roto no tener que terminar. El boliche se encontraba a una cuadra y en la esquina. Los parroquianos estaban, algunos con su cuchillo, bajo una luz mortecina y el humo del cigarrillo. Gauchos de barrios cercanos o de otra localidad, que venían a maciar por motivos tal o cuales, trabajadores rurales y algún que otro viajante que en su viaje itinerante dormía en alguna pensión y no perdía la ocasión, para no estar aburrido, de ir a jugar un partido de truco, tute o chinchón. Afuera desencillaban y dejaban el recado junto a su caballo atado a un árbol o al alambrado. Había que tener cuidado con aquella caballada y no pasarles muy cerca para evitar las patadas. Sándwich de mortadela o de salame con queso por unos escasos pesos Raticelli nos vendía. Algún otro prefería un sándwich de milanesa con mostaza o mayonesa y alguna gaseosa fría. Después, Huguito Franzó y su esposa, Carmencita, pusieron una salita de ventas de golosinas. Estaba justo en la esquina del cine y, muy eficientes, acapararon la gente que antes se iba al otro lado. Esperaban pertrechados cuando salía el malón
para darles atención muy rápida y muy amable, y gaseosas con sorbete o con vasos descartables. Un poco como relleno y otra para amenizar, además, para esperar que toda la gente ingrese, la mayoría de las veces pasaban el noticiero, con eventos deportivos, actividades sociales y los grandes titulares de importantes matutinos. Los Sucesos Argentinos, nombre del cortometraje, y al comienzo del rodaje hacía su entrada triunfante un caballo impresionante que un gaucho hacía abalanzar con música militar y títulos rimbombantes. También pasaban la cola de la próxima función, cosa de que sea cuestión te puedas interesar y la bola hacer rodar de que iba a estar muy buena y el cine así, a sala llena, su trabajo continuar. Desde el cine hasta mi casa, como 3 cuadras había. Debíamos cruzar la vía en medio de un descampado que era oscuro y desolado desde una a otra orilla. Tenía el suelo carbonilla para que cuando lloviera, firme el camino estuviera y se pudiera pasar. En cada punta, esa senda, en uno y otro alambrado, tenía un guardaganado en forma de molinete, que a menudo de juguete solíamos agarrar. Y esto que aquí hago mención se ha grabado en mi memoria como la criolla versión de la puerta giratoria. A veces podía pasar la vieja locomotora, que era el único peligro que debíamos afrontar. Hacía el suelo temblar y venía a los alaridos, emitiendo su sonido, el clásico chacatrac. De vez en cuando un pitido y algún chorro de vapor, o si no, el coche motor, que tenía sus horarios, varias pasadas a diario y llevaba pasajeros, siendo entre pueblos linderos el medio de locomoción. Cuando salíamos del cine y cruzábamos la vía, poco o nada se veía en tremenda oscuridad. Y si por casualidad también había llovido, nos poníamos detrás de alguno que precavido la linterna había traído para el camino alumbrar. A la hora de llegar, la tía Chola que esperaba, la comida calentaba y nos ponía a narrar. Preguntaba el argumento y la trama de la acción, y en esos gratos momentos, y ya como colofón, cerrábamos el telón y todos, medio dormidos, nos íbamos sin hacer ruido, dando el fin a la función.